Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy tenemos un invitado ya conocido en nuestro programa, es el doctor César Félix Sánchez, con quien hemos estado hablando de temas muy interesantes que tienen que ver sobre todo con la educación de los hijos en el hogar. Y hoy vamos a continuar hablando con él sobre el tema de la importancia de educar a los hijos en la virtud. Así es que les invito a que se queden con nosotros y les agradezco a todos la confianza que tienen en este servidor, a todos los que siguen este canal. Les pido de favor que me ayuden suscribiéndose a este canal si no lo han hecho. Denle clic al botón que dice suscribirse. Por favor también denle un like a este video, así le dicen a YouTube que a ustedes les gusta el contenido de este programa. Y es muy importante también que me ayuden a compartirlo con familiares y amigos para que este mensaje pueda llegar a más personas. Abajo en pantalla aparecen las plataformas en donde pueden encontrar ustedes los audios de Conservando la Fe para aquellos que les resulte más fácil seguirnos en formato de audio. Y finalmente les estoy poniendo ahí en la pantalla las redes sociales donde pueden seguirme. Especialmente les recomiendo unirse a nuestro canal de Telegram, a través del cual estoy pasando un poco más de información que la que puedo enviar por medio de WhatsApp, y hay la posibilidad de participar en un grupo de preguntas de Conservando la Fe. Muy bien, tenemos ya aquí en la pantalla a nuestro invitado de hoy, doctor César Félix Sánchez. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, padre, gracias a Dios. Muy Ahora nos contento de poder acompañas volver con usted. otra vez desde Arequipa. Otra vez desde Arequipa, en Desde el Perú. Arequipa, Perú. Muy bien, pues muchas gracias por este apoyo que estás dando al canal. Y bueno, como dije en la introducción, el tema de hoy es la importancia de educar a los hijos en la virtud. Y este programa está en secuencia de otros programas que ya hemos hecho. Si alguien no los ha visto, le recomiendo que los vea. Están ahí en nuestro canal de YouTube. Doctor César Félix, ¿qué es la virtud? La virtud es un hábito bueno. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una disposición que perfecciona una facultad. Ya habíamos hablado de las facultades que tenemos superiores, que son la inteligencia y la voluntad. Y un hábito es como, podríamos decir, una ropa, ¿no? Que cubre, ¿no? Una disposición, como hemos dicho, que hace que esa facultad pueda orientarse mejor al fin del hombre o se corrompa y se haga peor y aleje al sujeto de su propio fin. Entonces, aquí tenemos entonces una primera diferencia que tenemos que hacer entre estas disposiciones o hábitos. Las disposiciones que nos llevan a nuestro fin se llaman virtudes y las disposiciones que nos alejan de nuestro fin se llaman vicios. Entonces, y la virtud, por lo tanto, será un hábito bueno que dispone bien a una facultad para su propio fin, ¿no? En este caso a la inteligencia y a la voluntad, ¿no? Ok, entonces la virtud es un hábito que nos ayuda a alcanzar nuestro fin. En el caso nosotros sabemos, los cristianos sabemos que nuestro fin último es sobrenatural, es no para esta vida, sino es ganar el cielo, es lo que tenemos que hacer mientras estamos aquí en la tierra. Ahora, ¿qué tan importante es la virtud? ¿Es fundamental, es esencial o es algo que simplemente ayuda a alcanzar el fin? ¿Puede alguien virtuoso, no virtuoso, perdón, alcanzar su fin último? No puede, no puede. La virtud es el medio que tenemos para alcanzar nuestros fines. Es el medio que tenemos para ser felices. Y como usted ha dicho, estos hábitos buenos o virtudes pueden dividirse en dos grupos, ¿no? Podemos dividirlos en dos grupos por su condición y su origen, ¿no? Aquellos que tienen origen en nuestra eh, naturaleza, ¿no? Las llamamos virtudes naturales, ¿no?
que pueden perfeccionar la inteligencia, que pueden perfeccionar la voluntad, ¿no? Pero también hay virtudes que tienen como origen a Dios, que vienen de Dios y que son las que verdaderamente nos hacen que podamos ir a Él. Y son las virtudes teologales o sobrenaturales, que son la fe, la esperanza y la caridad, que probablemente usted trate, si ya no las ha tratado, en los cursos de ascética de los jueves, si no me equivoco, ¿no? Entonces, pero estas virtudes naturales, centrémonos en estas virtudes naturales, que son aquellas en las que, no de manera exclusiva, pero sí de manera muy importante, se ocupa la educación, ¿no? Es de las que se ocupa la educación, especialmente la educación tanto familiar como escolarizada, ¿no? Entonces, vemos que los hábitos que perfeccionan la inteligencia se llaman virtudes dianoéticas, ¿no? Y los hábitos que perfeccionan la voluntad, virtudes morales, ¿no? O cardinales, ¿no? En el caso de las virtudes intelectuales, tenemos la inteligencia, que consiste en el hábito, en parte innato y en parte formado por la educación, ayudado por la educación. Innato quiere decir que nace con nosotros, por el cual podemos captar rápidamente los primeros principios. ¿Cuál es el primer principio fundamental? El principio de no contradicción. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y de la misma manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos dos proposiciones, ¿no? Eh, Nosotros ahora estamos conversando, y otra proposición que es nosotros no estamos conversando. Entonces, evidentemente la verdadera es una y no puede ser lo contrario nunca en el mismo sentido y ahora, ¿no es cierto? Entonces, esta virtud la tienen las personas que a veces en un uso cotidiano decimos que son personas que tienen mucha lógica, que tienen mucha rapidez para darse cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, esas serían personas inteligentes, que captan intuitivamente de manera muy rápida los primeros principios lógicos. ¿Cómo se puede formar eso? Bueno, eh, para formar en esta capacidad intelectual inicial, tiene que el padre de familia, por ejemplo, acostumbrar a su hijo a abstraer, a razonar, a deducir, ¿no? Es decir, son cosas que son naturales en el ser humano, pero que eh, se ejercitan también con el primer aprendizaje matemático. Con el primer aprendizaje matemático se pueden ir perfilando, ¿no? Eh, También hay que tener en cuenta que en el colegio esto es fundamental, porque el primer aprendizaje matemático es la primera eh, exposición que tiene el niño a un aprendizaje científico de realidades abstractas, como son los números, ¿no? Y aquí nuevamente estamos ante una situación un poco complicada, ¿no? Porque muchas personas, por razones innatas de algunas predisposiciones de órganos suyos que son instrumento de la inteligencia, como son el cerebro, por ejemplo, y el sistema nervioso, por disposiciones innatas, tienen una capacidad de este tipo de abstracción matemática mucho más y lógica mucho más aguda que otras. A la larga eso de poco importa porque no nos vamos a salvar por saber matemática, ¿no es cierto? Y por hacer problemas fáciles, ¿no? Por resolver muy fácilmente los problemas. Pero ya es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Blas Pascal, que fue un filósofo y pensador católico con algunos errores, pero muy inteligente, cuando tenía 7 años reconstruyó toda la geometría euclidiana. La reconstruyó él, solito. ¿Por qué? Porque tenía una capacidad innata muy grande al respecto, ¿no? Pero el entrenamiento puede suplir, ¿no? Cualesquiera disposiciones
menores que vengan por nuestra herencia innata. Ahora, el problema, y eso es a lo que iba, es que en los colegios muchas veces la enseñanza de la matemática deja mucho que desear. Y no por el hecho de que no sea una enseñanza avanzada, sino por el hecho de que no se enseña de acuerdo a las disposiciones del estudiante, haciendo énfasis en el origen real del número, ¿no? Y al no hacerse énfasis en el origen real del número, en que el número, como diría Aristóteles, es una abstracción de un ente real, la matemática aparece como muy lejana a las inquietudes y a las preocupaciones más concretas de las personas. Y si a eso se añade un profesor poco didáctico o autoritario, pues se desarrolla el famoso trauma respecto de las matemáticas que tienen muchos niños y muchos adultos también, ¿no? Que es algo bastante complejo. Bueno, la siguiente virtud intelectual que podemos ver es la virtud de la ciencia, que consiste en el conocimiento de las causas en un dominio específico de la investigación humana. Por ejemplo, el que sabe mucha biología tiene ciencia respecto a la biología. Y es en esta virtud de la ciencia donde encontramos a la escuela, la centralidad de la escuela, ¿no? Lo inmediato de la escuela, lo mínimo deseable de la escuela, es que nos otorgue ciencia, nos otorgue esta virtud de conocer las causas en algunos dominios de la investigación humana y de la realidad. Eh, pero no es la más importante tampoco, porque a la larga la más importante de nuestras virtudes dianoéticas o intelectuales es la sabiduría, que consiste en elevar todas las cosas a sus causas últimas. Por eso incluso uno puede encontrar gente muy sabia, pero que no tiene tanta ciencia. Incluso puede haber personas sabias en este sentido de elevar todas las cosas a sus causas últimas, que prácticamente podríamos decir que es analfabeta. Porque ¿cuáles son las causas últimas? Las causas últimas son lo divino, y aquel que ve todo a la luz de lo divino es el sabio. Y puede haber una sabiduría natural, por supuesto, porque un hombre sencillo, que piensa bien y que no tiene vicios morales, que vamos a ver después en qué consisten las virtudes morales, que lo descarrían de su fin, puede llegar naturalmente a una sabiduría de lo divino, a una cierta sabiduría de lo divino. Y si a eso se añade la fe, pues tenemos que es una sabiduría sobrenatural la fe y los dones del Espíritu Santo, ¿no? Pues tenemos a una persona que tiene más ciencia que todos los sabios de la Grecia antigua, y esa es la vieja de la que hablaba Santo Tomás de Aquino, ¿no? La bétula, la viejecilla de la que hablaba Santo Tomás de Aquino, que tiene más ciencia, sabiendo el credo, que todos los, sobre Dios, tiene más ciencia sobre Dios, sabiendo el credo que todo lo que supieron los sabios griegos antes, e incluso en el consejo es muy importante, ¿no? Tener este tipo de sabiduría, y de ahí uno ve, por ejemplo, la vida de personas como San Pascual Bailón o como San Martín de Porras, que no solo tenían la ciencia infusa, es decir, no solo tenían sabiduría teológica que Dios les había infundido, sino también tenían mucha sabiduría práctica de orden natural, que venía de su humildad y de haber vivido en una sociedad cristiana, ¿no? Oye, a ver, te pregunto algo sobre esto que estás diciendo. Por eso, creo yo que por eso es importante la catequesis básica. La catequesis, el catecismo básico en las familias católicas, porque eso es lo que nos da la sabiduría sobrenatural, porque la gente mayor, la gente de antes que vivía en el campo, no iba a la escuela, pero la religión le daba esa sabiduría para vivir bien. Ahora el problema es que la religión no está cumpliendo eso tampoco, por la grave crisis que estamos viviendo en la iglesia, en que ya no se enseña la doctrina católica, lamentablemente. Entonces la gente ya no tiene esa sabiduría. Ahora están pobres por todos lados, están pobres económicamente y están pobres en conocimiento. Y por el otro lado, vemos esto que tú has dicho, se avanza en la ciencia, eh,
Incluso a veces, a mí me ha tocado, tengo testimonios de mucha gente que manda a sus hijos a colegios católicos, les enseñan la ciencia, pero no les enseñan la sabiduría, o al menos esta sabiduría sobrenatural, o se las pasan desvirtuada. ¿Verdad? Por eso es tan importante que los padres de familia pongan atención en la catequesis sólida, católica, básica. ¿Crees que Por supuesto. tiene sentido? De hecho, de hecho, porque como ya lo hemos comentado en algún programa, la catequesis era fundamental porque nos daba respuestas definidas, nos daba definiciones. Y todo conocimiento humano tiene que ir hacia las definiciones. ¿Cuál es el gran problema, el vicio original, podríamos decir, de la nueva teología? El vicio original de la nueva teología es que no define, que es un conjunto de eslóganes vacíos pseudopoéticos. Y cuando se trata de hacer un maridaje entre catequizar sin un catecismo, sino con la nueva teología, a la larga lo que consigues es personas que son el peor tipo de ignorante. El ignorante que no sabe que es ignorante, que cree que porque se ha empapado en un par de eslóganes vacíos que no sabe definir, ya sabe. Y en la religión eso es ruinoso, porque eso hace de la religión un objeto de escarnio para los ateos. Porque cuando uno ve, por ejemplo, a la vieja de Santo Tomás, ¿no? Esta viejecilla que tiene el credo, que tiene las definiciones, que tiene el catecismo tradicional, aunque sea analfabeta, uno ve una persona que, a los ojos del comunista Antonio Gramsci, en esencia dice lo mismo que un teólogo del Angelicum. Es lo que decía Antonio Gramsci. Cuando Antonio Gramsci define el bloque, lo que es el bloque hegemónico, dice, un bloque hegemónico es cuando el mayor teólogo dice lo mismo que la última vieja de Nápoles, analfabeta. Y por eso la iglesia tiene un bloque hegemónico duro que hay que destruir. Y eso ya no pasa, porque uno ve al teólogo de la Universidad Romana hablando poesía, una especie de teorretórica, ya no teología, como decía el padre Eduardo Vadillo, profesor de Toledo, que decía que ya hay un riesgo de caer en la teorretórica, es decir, ya no en una teología, sino en un conjunto de cosas pseudopoéticas que suenan lindo y que supuestamente son la religión. Y en cambio, las señoras caen en total ignorancia. El fiel de a pie cae en la absoluta ignorancia porque puede asumir esos eslóganes, pero si es honesto va a decir estos eslóganes no significan nada y mejor me paso al ateísmo o al protestantismo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso urge recuperar esta catequesis tradicional. Y uno ve que hasta incluso sacerdotes que no han tenido doctorados en Roma, pero que tienen la catequesis tradicional o que tienen la formación tradicional, a la larga saben más que muchos doctores de Roma que no dan pie en bola, que al final sus únicas salvaciones son expresiones vacías como en cierto sentido, de alguna manera, ¿no? Y luego sueltan, no sé, algún eslogan de moda, la misericordia, la casa común, evangelización de la cultura, dignidad de la persona humana, entonces, y por ahí lo sueltan y al final es una cosa absolutamente intragable, ¿no? Eso es lo que pasa. Sí, lamentablemente, lamentablemente. ¿Y qué otras virtudes son importantes? Ahora podemos entrar a las virtudes morales, que son las que perfeccionan la voluntad. Y estas virtudes morales eh, son muy importantes porque son fundamentales en nuestra vida, ¿no? Es más, podemos no tener mucha ciencia en muchas cosas en el orden natural, pero sí tenemos que tener estas virtudes morales en el orden natural. Y son las cuatro cardinales, ¿no? Prudencia, fortaleza, templanza y justicia. ¿En qué consiste la justicia? La justicia en este sentido como virtud cardinal sería la justicia particular, ¿no? Porque la justicia general es la santidad, en verdad, ¿no? Pero esta justicia particular es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿No? Por ejemplo, por la virtud de la justicia, yo sé, por ejemplo, que debo honrar a mis padres, que debo servir a mi patria, que debo tratar con corrección a mis prójimos, porque eso es lo que les corresponde a ellos. Luego tenemos la templanza, que es la moderación en lo que respecta a nuestro apetito concupiscible, es decir, a los placeres, ¿no? A los placeres
que vienen de nuestros apetitos básicos como especie y como individuo en algún punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los apetitos que nos llevan a la nutrición o a la reproducción, que compartimos con los demás animales no racionales, la templanza es la virtud que nos lleva a usarlos bien, a usarlos bien. La castidad es parte de la templanza, la sobriedad es parte de la templanza. Luego tenemos la virtud que nos dispone a eh, acometer la obtención de un bien arduo, ¿no? De un bien más difícil. Y esa es la fortaleza, que no solo implica el valor, ¿no? Para poder ir hacia un bien que nos parece arduo, sino también la paciencia y la perseverancia. Y finalmente tenemos la reina de las virtudes, que también es virtud intelectual y que también es virtud moral, que es la prudencia, que es la virtud que nos lleva a juzgar cuándo es conveniente y de qué manera es conveniente actuar. Sin la prudencia, ninguna de las otras virtudes es virtud. Me explico. Supongamos que tenemos a un señor que ve que su casa se está incendiando y se mete a su casa para recoger una botella de aguardiente. Diremos, la casa se está incendiando, ¿no? Se está incendiando, se quema, es muy riesgoso y el señor va por su botella de aguardiente. ¿Diremos que este señor fue muy valiente o diremos que este señor fue muy borracho? Diremos que fue muy borracho, porque ese exponer su vida por recoger algo tan miserable como una botella de aguardiente fue un acto imprudente. Y por eso, en lugar de ser una expresión de valentía, de fortaleza, ese acto ha sido una expresión de falta de templanza. Como este señor no puede vivir sin su botella, arriesga la vida por la botella. Y por eso, y es un imprudente a la larga, por eso la prudencia lleva a juzgar a una persona que por más que le guste el aguardiente, dice, no vale la pena exponer mi vida por este aguardiente. Eso le dice la prudencia. Entonces, sin la prudencia, todas estas virtudes son simulacros, son desórdenes más bien, ¿no? Imaginemos cualquier otra virtud, ¿no? Por ejemplo, existe también una falsa templanza que nace de la más bien de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de la avaricia, ¿no? Muchas personas dicen, no, yo soy muy parco al comer, yo soy muy austero, pero en verdad no es que esté siendo templado, es que está siendo avaro. Está siendo avaro. Entonces, También, ¿cómo detectar? sí, yo he visto también gente que disfraza la cobardía, la disfraza de prudencia. Exacto, la cobardía la disfraza de prudencia. Gente dice, ¿Y no, cómo? no es prudente hacer algo ahorita, pero es necesario, nada más que tienen miedo. Es necesario. Claro. Y en verdad ni siquiera son prudentes, porque la prudencia es la que te lleva a juzgar. Los falsos prudentes no son prudentes, como usted dice, son cobardes, les falta, o sea, son una especie de simulacro, ¿no? De la prudencia, simulacro también simulacro de la virtud de la fortaleza, que requiere paciencia, ¿no? O sea, porque a veces uno no debe precipitarse a actuar porque tiene que aguantar y ser paciente, eso es fortaleza, pero si es que le quitas la prudencia es cobardía. Porque, por ejemplo, la prudencia nos lleva a ver todos los elementos de juicio. Y si, por ejemplo, hay peligro para el prójimo, se tiene que actuar. Se tiene que actuar. Por ejemplo, un bombero, imaginemos, ¿no? Eso es muy común ahora, ¿no? Tenemos un incendio en una casa y el jefe de la estación de bomberos dice, señores, sería imprudente que vayamos a apagar el incendio, pero sería deshonroso que no hagamos nada. Así que saquemos un comunicado condenando el incendio, ¿no? Y quedará, evidentemente, en el récord que condenamos el incendio, que para nada estamos de acuerdo con que No estamos de acuerdo con el incendio. no estamos de acuerdo con el incendio, pero no iremos a apagarlo.
Entonces, ahí hubo una falsa prudencia que en verdad no vio todo o no quiso ver, mejor dicho, no quiso ver todos los elementos de juicio, empezando por el hecho de que los bomberos son ellos y su finalidad es apagar incendios, y en segundo lugar, que es un perjuicio para el prójimo que ocurran incendios. Entonces uno debe actuar, aunque evidentemente sí, y eso hay que tenerlo en cuenta, exista peligro para la vida de uno, ¿no? Exactamente. Entonces la prudencia es la virtud más importante. Ahora, Es la reina del... ¿cómo se forman las personas en la virtud? Claro. En la prudencia, por ejemplo, ¿cómo nos formamos en la prudencia? Hay un sentido interno que es un sentido interno que lo tienen los animales y se llama estimativa, y que en los seres humanos se llama cogitativa. Los escolásticos particulares. ¿Se me escuchó bien? Creo que ha habido un pequeño corte o no. Sí, hubo un pequeño corto. Si quieres volver a repetir esa idea, por favor. Perfecto. Sí. Este sentido interno nos lleva a ver lo que conviene en cada caso concreto, ¿no? Y también la imaginación y la memoria nos ayudan. Por ejemplo, la cogitativa es un poco como una especie de inteligencia instintiva que tenemos, y la memoria y la imaginación, que ya las hemos visto, me parece, también nos ayudan en esto. ¿En qué? En formar a la prudencia mediante los ejemplos. Lo que forma la prudencia son los ejemplos en el niño. El niño nace con la potencia para ser prudente, pero esa prudencia se va formando con los ejemplos de sus padres. Y no solo con los ejemplos de sus padres, sino también con los ejemplos que sus padres o maestros le exhiben a través de la literatura, a través de los cuentos, a través de las anécdotas. Y es por eso que es tan importante que los niños conversen con la gente mayor evidentemente virtuosa, que les contará la historia de su vida, la historia de sus imprudencias, y eso irá formando al niño en la prudencia. Yo, por ejemplo, todavía en mi época, en el Perú, todavía uno se formaba escuchando a los viejos, todavía yo escuchaba a mis abuelos de ambos lados, a mis papás, a mis tíos, y siempre se contaban casos, ¿no? Casos reales o, no, o quizás no tan reales, pero que de verdad nos hablaban acerca de cómo a algunas personas les podía ocurrir, por ejemplo, lo que le ocurrió al hijo de Dédalo, Ícaro, que a pesar de haber sido advertido por su padre, voló muy cerca del sol y el sol derritió la cera de sus alas y se cayó. Entonces, ese tipo de historias, que en verdad son la tradición occidental, ¿no? Que nos habla de la tragedia, el castigo al orgullo desmesurado de algún héroe. Y en la vida real también había esos casos de personas que caían en vicios o de personas que por ambiciosas habían padecido estafas o habían sufrido distinto tipo de penas, ¿no? Entonces, personajes históricos también de la historia de nuestros pueblos, ¿no? Que están llenas de figuras que han sido castigadas por su orgullo desmesurado, ¿no? Entonces, todo eso ayuda a formar la prudencia. Y la virtud es un círculo virtuoso, la virtud es un círculo virtuoso, podríamos decir, porque el cultivo de las virtudes potencia más cultivo de las virtudes. Así el hombre prudente estará más dispuesto a ser templado. Y el hombre templado será más prudente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace que la gente a veces pierda la prudencia? La fuerza de las pasiones. Y cuando el hombre no ha sido educado en la templanza, las pasiones lo azotan como una caña es azotada por el viento. Y ese es el otro aspecto de la formación en la virtud de la prudencia. El primer aspecto en la formación en la virtud de la prudencia, como ya hemos dicho, son los ejemplos. Es decir, las narraciones, las historias que los padres cuentan de casos reales o ficticios y que los maestros también cuentan, ¿no? Ese es el primer punto de la formación de la prudencia. Y el segundo punto en la formación de la prudencia es una formación moral. La otra fue la formación intelectual de la prudencia. Ahora, la formación moral de la prudencia incide mucho en la formación de la templanza y de la fortaleza. Porque al formarse la templanza,
la prudencia tendrá el respiro suficiente como para poder ser ejercida. Porque el hombre que no es formado en la templanza, el hombre que se hace, por ejemplo, impuro, que se hace, por ejemplo, muy eh, apasionado en lo emocional, en las relaciones sentimentales e incluso en las relaciones sexuales, será un hombre que vivirá con la sensibilidad a flor de piel, será una especie de pequeño animal. Y ese tipo de pasiones o de adicciones, porque también hay que tener en cuenta que hay adicciones sexuales y adicciones emocionales también a las relaciones, porque incluso hay personas que pueden decir, yo no tengo relaciones sexuales, soy una persona casta, pero viven en situaciones de desorden emocional también y de apego y de relaciones tóxicas emocionales, incluso si no sentimentales propiamente dichas, sino de enamorados, hasta de amistades tóxicas, ¿no? Hasta de amistades y de dependencia de personas. Entonces, en esa situación, esas personas, esa pasión que tienen, las llevará a ser imprudentes. De la misma manera que la adicción al alcohol del señor del ejemplo anterior lo llevará a ser lo suficientemente imprudente como para meterse a un edificio en llamas. Entonces, esos serían los dos aspectos de la formación en la prudencia y por lo tanto la formación en las demás virtudes. Los ejemplos en formación intelectual y la formación en la templanza en el aspecto moral. ¿Qué papel juega la disciplina aquí? Exacto, la disciplina es la manera como nos hacemos templados. Porque yo veo con mucha preocupación a muchas personas que no saben contener sus emociones y que en un momento de alegría dicen, estoy muy alegre, pizza para todos, ¿no? Entonces, pizza para todos. Y es cierto, hay ocasiones donde hay que festejar, Sí, pero sí. tienen que ser ocasiones contadas y prudentes, especialmente con gente grande, ¿no es cierto? ¿No? Que puede comprender que en verdad es una ocasión excepcional donde se puede festejar. Pero si a un niño se le acostumbra a celebrar su cumpleaños cada fin de semana, lo que se está formando es un individuo muy poco templado que luego, cuando sea grande, va a vivir presa de sus emociones y no va a ser prudente. Entonces, la disciplina más bien debe servir para que tanto castigos como recompensas estén ordenados, porque la disciplina es un orden jerárquico. La disciplina no es más que un orden jerárquico, no es arbitrariedad, porque la arbitrariedad también genera desórdenes, genera el mismo efecto a la larga. Un niño engreído y un niño que ha sido castigado arbitrariamente acaban en el mismo lugar, en el pozo de la psicopatía y de la destemplanza, ¿no? O sea, Entonces, que no es la ley por la ley, no se trata nada más de poner reglas. O sea, no puede un papá o una mamá pensar que son muy disciplinados con sus hijos solo porque tienen muchas reglas, sino no, que las reglas tienen que tener un orden, tienen que tener un orden, tienen tienen un que ser fundamento. esenciales. Exacto, tienen que explicársele el fundamento no tiene que ser porque yo quiero, no. Tiene que explicársele el fundamento de la regla, tratar de hacerlas breves y sencillas, para que incluso el mismo niño las cumpla y el mismo niño las haga cumplir, cosa que ocurría en mi casa, porque como en mi casa las reglas eran sencillas, yo no solo las cumplía, sino las hacía cumplir a mi hermana, las reglas. Y era un gran policía de mis papás, yo. Entonces, y me gustaba porque yo como niño, porque todo niño ama el orden. Cuando hay desorden, el niño se resetea, podríamos decir. Y cuando las órdenes están claras y se sabe que hay momentos de jugar y momentos de trabajar, hacer las tareas, etcétera, la mente del niño se congratula con eso. Y cuando ve que alguien le está violando, inmediatamente dice, ¿qué pasa? Pero los padres tienen que tener reglas que sean racionales, que se les explique a los niños por qué han sido establecidas, y en segundo lugar, que los padres también cumplan. Porque no hay nada más catastrófico que la pérdida de autoridad moral por parte de los padres. Los padres no van a ser perfectos, ojo, van a ser siempre seres humanos fallidos, pero nunca exhiban sus miserias frente a los hijos, porque lo ruinoso, lo que destruye hogares, en verdad es la pérdida de autoridad moral de los padres. En todos los casos que yo he escuchado de amigos, de conocidos, de parientes, donde ha habido un hogar destruido, es por la pérdida de autoridad, de autoridad moral de los padres. Siempre que había hogar, evidentemente, porque cuando ya no hay hogar, cuando no hay padre, por ejemplo, cuando hay padre ausente, cuando el hogar está destruido, ahí ya la cosa es mucho más difícil, ¿no? Pero en el caso de los hogares donde hay hijos rebeldes
la mayor cantidad de casos de rebeldía de los hijos ha sido por la pérdida de autoridad moral de los padres. Por eso los padres tienen que siempre mantener la autoridad moral por sobre sus hijos, nunca contarles sus problemas, problemas que los hijos no van a poder comprender, y siempre mantener una contención emocional buena, ¿no? Es decir, abrazar a sus hijos, darles cariño, pero la tristeza que los padres tienen es mejor que se la guarden durante los primeros 10 años de la infancia de los hijos, ¿no? Para que los hijos crezcan fuertes y después ya, bueno, se les explicará las situaciones tan terribles que tuvieron que pasar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, es así. Pero, pero no hay nada más terrible que la pérdida de autoridad moral del padre. Y hay otra cosa que también cotidianamente va erosionando la disciplina, que es cuando los padres no cumplen sus compromisos, ¿no? Y no les explican a los hijos por qué. Por ejemplo, un padre le dice, mira, si haces 2 horas de ejercicios complementarios de matemática, vamos a ir al cine. Entonces el hijo hace las 2 horas de ejercicios complementarios de matemática y el padre dice, ¿sabes qué? Estoy cansado, ya otro día. Esa es la garantía para que Ya no, todo orden se destruya. ya no hay obediencia. O si es que le dice, ya, ordena tu cuarto y hoy día nos vamos a ir al cine también. Entonces el niño ordena el cuarto y después de que ha ordenado el cuarto y le dice, ya, y ordénate el de tu hermana también. Ya, le ordena el de su hermana. Y no sé, y haz otra cosa. Entonces, cuando van cambiando las cláusulas del contrato, el niño se siente estafado. Y solo lo va a hacer por la autoridad extrínseca y arbitraria del padre. Y eso va a generar, ¿qué es lo que genera eso? A un hijo flojo. Curiosamente, eso genera un hijo flojo. Porque el hijo va a decir, ay, mis esfuerzos no sirven para nada porque siempre me acaban cambiando el arco, ¿no? Me acaban moviendo el arco, ¿no? Entonces, esto va a generar una especie de flojera en el niño, ¿no? Oye, ¿y cómo aquí creo que esto tiene relación también con la cuestión de la autoridad, la disciplina, porque yo he visto que como que se vende mucho la idea a los papás de que, mira, no corriges tanto a tus hijos, no seas negativo, no pongas, no uses tanta corrección, felicítalos cada vez que hacen el bien y más bien concéntrate en lo positivo. Pero ¿qué pasa cuando el papá da razones o la mamá dan razones, dicen esta es la regla, son consistentes, dan buen ejemplo y aún así el niño dice no quiero? Se le castiga. Se le Eso no es castiga. traumarlos, eso no los va No, a al arruinar. contrario. La misma Sagrada Escritura dice que el castigo es la escuela del temor de Dios, si no me equivoco, algo así, ¿no? Entonces, Uh -huh. el castigo es muy necesario. El castigo es muy, muy necesario. Y ha habido experimentos que lo han comprobado, ¿no? Evidentemente nuestras santas abuelas y bisabuelas sabían bien y eran grandes castigadoras también, ¿no? Aunque yo doy un consejo siempre a los padres, ¿no? Sean solidarios en el castigo. Cuando castiguen, castiguen los dos. Porque no hay nada peor que cuando uno castiga y el otro es el bueno, ¿no? Y dice, ay, pero ¿por qué lo castigas? Entonces, lo mejor es consensuar un castigo entre los dos y aplicarlo a los dos, ¿no? Ahora, se tiene que castigar sin cólera. En el momento de la cólera no se castiga. En el momento de la cólera uno se serena, uno neutraliza la amenaza del niño. Inmediatamente neutraliza. Si es una cosa que está agrediendo a su hermano, que está rompiendo algo, se neutraliza al niño, ¿no? Inmediatamente uno busca sosegarse y no se olvida de eso, sino tiempo después de un pequeño consejillo con el cónyuge, con el otro padre, un pequeño consejo de guerra, podríamos decir, se le somete un castigo. Un castigo moderado. Proporcional a la falta también, ¿no? Proporcional a Proporcional la a la falta. falta. ¿Y qué ocurre? Ahí se va generando una estructura en el niño. Pero lo que veo mucho en esta época es que los padres tienen arrebatos de ira por cólera, que puede hacer que ni siquiera impliquen un castigo, que implican gritos, llantos, pequeños berrinches de los padres, y el niño se queda pasmado, ¿no? El niño infractor, ¿no? Se queda pasmado, y luego el padre se siente avergonzado, se olvida de castigarlo y más bien le pide perdón. Entonces, todo mal ahí, ¿no? Todo mal. Todo mal. Un Todo mal. desastre, un Un desastre. desastre. Y el resultado es que se va perdiendo la virtud.
O sea, Se el va hijo se perdiendo va el haciendo vicioso. se va haciendo vicioso, les va perdiendo el respeto a sus padres, se va haciendo violento, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? El castigo no forma al violento, al contrario, el castigo refrena al violento, el buen castigo, ¿no es cierto? Refrena al violento. En cambio, la arbitrariedad, lo inexplicable, lo inesperado, que es el berrinche de mi papá o de mi mamá sin saber qué, porque yo he hecho algo, eh, eso genera después que el niño replique eso y que descubra que la manera de manipular a la gente y de incidir sobre la gente es haciendo ruido y gritando, y mordiendo y pateando. Y eso es algo que nadie quiere para sus hijos, ¿no? Porque ya se han hecho experimentos. Por ejemplo, hubo durante los años 50 un intento, evidentemente en Nueva York, por ahí en la costa, en algún lugar de la costa este de Estados Unidos, de hacer una crianza democrática en los niños. Y se les criaba en el igualitarismo. En algunas comunas de individuos, ¿no? De avanzada, de beatniks de avanzada, ¿no? De pre-hippies de avanzada, se hacía que los niños no se les castigue y que el padre trate al hijo como un par. Y se creía absurdamente, ya una deformación de Rousseau y una deformación del freudismo más extremo, que el niño evidentemente cuando viera que el padre era su par, como el niño es bueno por naturaleza y todos somos totalmente perfectos por naturaleza, el niño iba a crecer sin traumas, con esta educación no autoritaria, y iba a ser un buen hombre a lo largo de su vida. ¿Y sabe qué pasó, padre, con eso? Evidentemente esos hogares se rompieron, de beatnik, se rompieron y bueno, lo cierto es que los chicos que quedaban por lo general viviendo con la mamá, quizás algunos creo que quedaron viviendo con los dos papás, pero lo cierto es que llegó la guerra del Vietnam y salían sorteados para servir. Y muchos de estos chicos que recibieron esta educación antiautoritaria acabaron matando a sus oficiales. Los mataron. Hubo varios casos de que se sintieron ofendidos por lo que les dijo el oficial de instrucción incluso, y los mataban. Oye, pero Entonces, eso que fue un experimento, yo creo que se está viviendo en muchos hogares ya. Este, ahora se está ya, viviendo. ya no, a lo mejor por la ingeniería social y por todas estas ideas estúpidas que mucha gente que ostenta un título de psicología, de pedagogía, está difundiendo, pero son gente que no tiene un conocimiento sólido antropológico. Pero va a ser peor, padre. Y Va a ser peor. está siendo peor, porque los consejos que se les dan a los padres terminan destruyendo a los hijos. Destruyendo a los hijos. Y destruyendo a los hijos muy tempranamente. Porque, ¿qué ocurre? Ahora hay ese deseo de hacer esta educación antiautoritaria. Pero antes, cuando hubo estos primeros experimentos vanguardistas, no existía la sociedad medicalizada y quirúrgica de ahora. Entonces, muy pronto se veía lo absurdo que era esto, porque se dejaba a su propia espontaneidad, y evidentemente la propia espontaneidad de este individuo era convertirse en un sociópata, ¿no es cierto? Y un psicópata, y matar, y ser una persona con muy poca tolerancia al estrés. Eso. Pero ahora eso puede, como decimos en el Perú, caletearse, puede ocultarse mediante la medicalización. Porque a medida que se le vaya viendo esas tendencias al sujeto, se le diagnostica de algo y se le mete una medicina. O se le quitan se le provoca por todos los medios la disminución de la testosterona, ¿no? Sí, Y se genera un tipo disminuido, también un tan máquina de deseos como el anterior, pero disminuido en sus energías. Entonces, si ya no puede matar al oficial superior, pero es solo un dechado de deseos, pues entonces está totalmente adecuado para el gran socialismo global que viene, ¿no? El socialismo oligárquico global que viene, en donde le van a decir, bueno, no vas a tener nada, pero vas a ser muy feliz, como dice el foro sí, de, económico. de Económico Mundial. Sí. Y no vas a poder revelarte, porque ya no tienes testosterona, es más, probablemente te hayamos quitado los genitales y tengas que estar, te hayamos castrado como un buey, ¿no es cierto, no? Y te hayamos llenado de hormonas, te hayamos diagnosticado déficit de atención, hiperactividad, te metemos 20 Hiperactividad, mil, es lo que te iba a decir. sí, Yo conozco muchos papás que me han dicho, es que mi niño es hiperactivo.
Y yo observo y pienso, pues nada más le falta disciplina, solo le falta un poco de disciplina, no es que tenga ningún problema el niño, el problema lo tienen los padres en algunos casos, ¿verdad? Y cuando hablo de los psicólogos no me refiero a todos, obviamente, pero hay mucha ideología en el ámbito de los psicólogos, hay mucha ideología. Y desde este ámbito del saber, desgraciadamente, se defienden cosas muy estúpidas. A eso me refiero. No me refiero a que todos los psicólogos sean así, pero hay psicólogos que no saben nada de antropología básica, porque fueron formados en ideologías. Entonces hay que tener Exacto. mucho cuidado. El problema es Y encontrar si a eso, quien y si a sepa. eso se exacto. No, sí, quien sepa la antropología. Y lo que veo es que, sí, a los papás les dicen, esto que estás diciendo es muy importante, porque les dicen, tu hijo tiene este problema, o sea, lo dicen en la escuela. ¿Eh? Y lo que pasa es que realmente están diagnosticando mal y al niño lo van a terminar destruyendo. Claro. Están sobrediagnosticando, porque al margen de que haya, en efecto, algunos casos que sí necesiten el Ritalin, pero son casos, ¿cómo saber si mi hijo en verdad es hiperactivo? Si tú has sido hiperactivo y tienes ancestros antecesores de hiperactividad que se pueden, de, de, por gente un poco desordenada a veces en sus cosas, que no tiene mucha organización, que a veces tienen raptos de energía y pueden ponerse a saltar, que había antes esas personas. Entonces, puede ser que sí, que desciendas de una larga línea de hiperactivos. Pero eso no implica que no pueda ser santo, que no pueda ser una persona ordenada o exitosa en tus estudios sin haber tomado Ritalin de la misma manera que lo fueron tus ancestros. Pero incluso si en ese caso se puede, pero yo lo que veo es casos de padres que nunca han tenido hiperactividad de niños, ni nada que se les parezca. Evidentemente no les diagnosticaban porque no había, pero nada de los síntomas que se consideraban, no tenían. Pero que al hijo le dicen tiene hiperactividad y lo sobremedican y lo vuelven a la larga un adicto a las medicinas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dentro de poco a personas que van a ser tan agresivas como el ejemplo de ese soldado que fue educado de manera democrática y experimental, pero ya sin la capacidad de poder matar al oficial a cargo, sin la capacidad de poder matar al oficial a cargo. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú eres una persona que vive solo para sus pasiones y que si te ofenden lo vas a matar, si te quitan la testosterona, lo que te vas a volver es una especie de personaje prostituido. Es decir, no voy a poder rebelarme contra mis jefes, pero mis jefes son los que me dan todo, así que voy a ser un niño eterno y a la vez una especie de sicario o de personaje vendido a los intereses de estos jefes mundiales. Entonces, a la larga va a ser así, o sea, a la larga los únicos que van a poder pagar tu factura de medicaciones va a ser el papá Estado. Y si el papá Estado va a pagar por toda la factura de medicaciones que usas y que no puedes dejar de usar, pues no te vas a poder rebelar jamás contra el papá Estado y el papá Estado te va a vacunar 10 veces, te va a quitar un riñón, te va a hacer lo que quiera, ¿no? Qué terrible, sí, todo es. Por eso es muy importante que todos trabajemos en la virtud, también los adultos, no solamente los niños, tenemos que trabajar en la virtud, porque un pueblo que pierde la virtud es un pueblo manipulable totalmente. Es, Un pueblo de esclavos. es un pueblo de esclavos, exactamente. Y bueno, ahorita tal vez ya tenemos que ir cerrando el programa porque sé que tenemos, ambos, tú y yo tenemos compromisos ahora mismo, pero queda pendiente pues otros programas sobre este tema. Hay que ampliar una cosa que no, de la que creo que ahorita no podemos hablar, pero es la cuestión del suicidio, porque creo que tiene que ver mucho en parte con la falta de formación en la virtud. Y es un fenómeno que está dando cada vez en un grado más alarmante en adolescentes y jóvenes el suicidio, al menos en el contexto donde yo vivo. No sé cómo es allá en Perú, pero me imagino Está que ahorita, creciendo. como las ideologías están de moda en donde quiera y están destruyendo a las personas en todas partes, creo que más o menos vamos en el mismo camino, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco mucho nuevamente este tiempo que nos regalas, doctor César Félix. Muchas gracias por compartir con nosotros de lo que has aprendido, por tus estudios, también con tu experiencia de vida. Y bueno, no es la última vez que tenemos aquí, tenemos varios programas pendientes contigo. Y bueno, pues te doy las gracias.
Muchas gracias, padre. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Muy bien, y a toda la audiencia, pues gracias, les animo a que sigan conservando la fe. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.